Buenos días, queridos y queridas estudiantes de la carrera de comunicación. Quiero iniciar esta clase del día de hoy deseándoles a ustedes y a través, por supuesto, de la gentileza que van a tener de transmitirles a sus familiares, a sus seres queridos, mi deseo de un venturoso y próspero año nuevo, que todas las metas, sobre todo en la parte académica que ustedes se han planteado, se vayan cumpliendo. Siempre el concluir un año e iniciar otro nos permite a nosotros evaluar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos dejado de hacer y por supuesto plantearnos justamente con ilusión, con esperanza de que las metas, los objetivos nuevos que nos planteamos nos vaya de lo mejor. Así que mi deseo en la parte académica, en la parte personal a cada uno de ustedes en este nuevo año, que sea de prosperidad, que sea de salud, que sea de un rendimiento académico como lo han venido haciendo, sobre todo en mi clase, de manera de que en este inicio de la semana número 11, después de este receso académico, administrativo en la Universidad Estatal de Bolívar y conjuntamente con ustedes, tener esta posibilidad de retomar las actividades, iniciar justamente con el deseo que les estoy transmitiendo. Lo segundo, me parece que el día de hoy también estoy evidenciando tenemos un grupo de los profesores de comunicación, que hoy es el día clásico de la comunicación social acá en el Ecuador. También ustedes como profesionales futuros de esta muy importante tarea dentro del convivir diario de las sociedades, de los países, de los estados, como es la comunicación. Traslado a ustedes, futuros profesionales en esta área, también mi felicitación. Es momento, creo yo, de retomar el escenario en el cual las tecnologías de la información y la comunicación han atravesado sin duda la vida de todos y cada uno de nosotros. Hoy es común encontrarnos con tanta cantidad de información que mucha de ella no es cierta, mucha de ella no se enfoca a ese proceso y a ese fondo que tiene la comunicación de la información fidedigna, contrastada, que nos permita ir construyendo una sociedad más justa, una sociedad igualitaria, una sociedad que pueda embarcarnos a un desarrollo sostenible a todos, sino que está siendo utilizada para efectos incluso en ocasiones de dañar a las personas. Entonces yo estoy consciente de que ustedes en este proceso de enseñanza-aprendizaje están justamente conscientes del fenómeno que está viviendo el mundo entero, del fenómeno que está viviendo nuestro país y su sociedad, y justamente con todos los elementos que les dan los profesores, con ese conocimiento que están adquiriendo, el día de mañana van a ser futuros profesionales de la comunicación, realmente transparentes, honestos, que puedan trasladar a la colectividad ecuatoriana y en las provincias, en las circunscripciones en donde ustedes viven, toda la información concerniente a efectos de tener claramente identificado qué es el trabajo y la tarea y la labor que ustedes tienen que desarrollar. Así que vean, dos felicitaciones al inicio de esta clase, de este tema 3.3, que vamos a tocar justamente aspectos de la vida nacional que desde el punto de vista de la comunicación, con esta asignatura de realidad nacional y diversidad cultural, vamos a tocar un fenómeno de nuestro país, como son los movimientos religiosos, los movimientos sociales y cómo estos han o se han incorporado hacia el convivir diario, cómo se han incorporado al desarrollo de nuestro país. Lo primero, mi saludo entonces por el fin de año. Lo segundo, por efectos de el Día de la Comunicación y darles la bienvenida, por supuesto, a la semana 11. Ya nos quedan solamente 4 semanas. Vean ustedes cómo ha pasado el tiempo. Concluirá el segundo parcial. Iniciaremos un proceso de evaluación del segundo parcial y como ustedes son muy buenos estudiantes, no van a tener dificultades en aprobar no solamente esta asignatura, sino entiendo las otras. Eh, Tendrán la posibilidad tranquilamente de ser promocionados al segundo semestre. Así que bienvenidos a esta semana número 11, que tiene como tema dentro de la planificación establecida los movimientos religiosos y sociales en el Ecuador. El análisis en esta agenda va a ser enfocado, como he manifestado, a ver de qué manera el movimiento religioso, el movimiento social, ha tenido un impacto y ha transformado, ¿no?,
la vida de los ecuatorianos. Vamos a explorar en esta mañana el impacto en el Ecuador. Vamos a ver si es que se han transformado a lo largo del tiempo, si es que el papel de estas corrientes en la sociedad ecuatoriana ha beneficiado o no hacia algún sector de la población, si ha beneficiado o no al desarrollo del país y qué es lo que ha ocurrido. Como siempre, permítanme visualizar, sí, pueden reactivar el micrófono cuando ustedes crean pertinente en esta exposición de la clase de hoy. Pueden reactivar sus cámaras, por supuesto, y incorporarse a este análisis, incorporarse a este debate, incorporarse a este proceso de construcción del conocimiento con un tema que me parece a mí que es muy importante para ir entendiendo también desde un análisis histórico y con la posibilidad de ir planteándolo escenarios futuros para visualizar un Ecuador que seguramente a partir de la diversidad cultural étnica que hemos visto, también es muy diversa la posibilidad de entender los procesos de desarrollo con los movimientos religiosos y sociales en nuestro país. Y el objetivo es el objetivo que se plantea esta asignatura. Esta asignatura habla de que desde la realidad nacional, desde la diversidad cultural y como un factor importante que va a contribuir a el desarrollo de su profesión, es el de analizar los temas de la sociedad ecuatoriana, las instituciones del Estado, cuáles son las funciones que tienen eh, estas instituciones, como la diversidad y la inclusión en el Ecuador de hoy, tienen esa característica de ser analizados con autonomía y criterio propio. Entonces, como es en todos los temas que hemos visto de esta asignatura, es el de analizar el tema con profundo conocimiento de la sociedad ecuatoriana, cómo la institucionalidad en el Estado ecuatoriano tiene hoy y históricamente procesos de búsqueda dentro de sus funciones de solventar el análisis de la diversidad, la inclusión, con autonomía y criterio propio, ¿no? El contexto histórico es fundamental para analizar entonces a los movimientos religiosos y sociales de nuestro país. Han existido cambios significativos tanto en la composición religiosa como en la composición social a lo largo de la historia. Y está por demás, por supuesto, en un concepto previo decir que tiene un impacto profundo en la cultura y en la identidad del país. Cuando nosotros hablamos de una composición religiosa, hablamos, por supuesto, de un análisis que tiene que trasladarse a un contexto histórico en el cual los puntos de referencia están establecidos, o tenemos que establecerlo con ustedes, de un momento crucial como fue el del descubrimiento de América. Existen claramente estudios de carácter antropológico, de carácter arqueológico, que muestran que en nuestro país, lo que hoy es el Ecuador, posteriormente en un momento de la colonización de estos territorios, llamado Real Audiencia de Quito, existían pueblos y nacionalidades ancestrales establecidos aquí. Conocer y saber cuál era su filosofía, su teología, es muy complejo, dada la circunstancia que no tenemos escritos, no tenemos evidencia cierta de qué es lo que pensaban y creían frente a un ámbito eminentemente humano, que es el de pensar más allá de la existencia humana, en qué es lo que puede ocurrir en el momento de una muerte, qué es lo que puede ocurrir con manifestaciones subjetivas de los seres humanos, pero sin embargo se muestran que estas manifestaciones que hoy tienen estos pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador y tienen en el mundo entero, por supuesto, existen raíces que nos hacen notar que tenían su propia cosmovisión, su propia forma de entender la trascendencia del ser humano hacia cuestiones mucho más profundas que solamente el vivir diariamente, ¿no? Entonces, en la parte religiosa, digo yo, poner un punto de inflexión entre un hito del análisis histórico, del contexto histórico antes de la colonización y claro, en el momento en el cual España, en los territorios que nosotros conocemos como Ecuador hoy, actualmente, se trasladó a un proceso de evangelización.
allá los reyes católicos en aquel momento trasladaron toda la infraestructura de su iglesia católica, todos estos programas de evangelización hacia quienes habitaban en ese momento el Ecuador, para trasladarlos todos estos conceptos, ideas de la religión católica, ¿no? Y por el lado del movimiento social, que este tema, yo en algún momento tengo que plantear la desagregación dentro de la planificación de esta asignatura, es lo social. ¿Qué entendemos por movimiento social? Cómo el contexto histórico también va determinándonos la organización de las colectividades en función de objetivos comunes. Y ese es el concepto de un movimiento social. Y los sociólogos hablan de clivaje, y clivaje es un término anglosajón, un término inglés, que nos muestra que la sociedad se va dividiendo en función de temas específicos. Y los movimientos sociales, así como los pude leer a ustedes cuando hablábamos del movimiento feminista, es un movimiento social claramente que va determinándose un clivaje, es decir, una división de la sociedad en función de un apoyo a las propuestas que emergen desde un sector muy importante de características de género, como es el movimiento feminista, en búsqueda de que lo que históricamente fue eh, una desigualdad, fue una discriminación, fue esa ausencia de entregarle posibilidades de desarrollo equitativo e igualitario frente a los hombres. Los movimientos sociales emergen entonces bajo ese clivaje, es decir, bajo esa división que tienen las sociedades en búsqueda de propuestas que puedan aglutinar a sectores de esta división, de esta sociedad, en búsqueda de objetivos comunes. Entonces, los movimientos sociales pueden tener un clivaje, una articulación de género como el movimiento feminista. Los movimientos sociales pueden tener un clivaje, una división social en función de el trabajo, como son los movimientos obreros, una división social como la que tienen, por ejemplo, en la educación, los movimientos sociales universitarios de profesores, los movimientos sociales de estudiantes universitarios, la de los movimientos sociales que tienen quienes enarbolan procesos de respeto hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, como son los movimientos sociales ambientalistas. Entonces, el contexto histórico en este inicio de la búsqueda el día de hoy del tema expuesto, del conocimiento necesario, suficiente para entender una realidad nacional en nuestro país, es el del análisis de un contexto histórico. Hoy es mucho más fácil tener una libertad religiosa. Hoy es mucho más fácil configurar una organización o movimiento social que articule y enarbole una propuesta inicial a lo que se podía realizar hace 100 años, por ejemplo, cuando existen estructuras que manejan las instituciones del Estado en cualquier país del mundo, y existen restricciones a la libertad religiosa, cuando existen libertades a la estructuración de este clivaje, de esta división social y la conformación de movimientos sociales, claramente acá estamos nosotros evidenciando la posibilidad de que tengan un impacto profundo hoy más que lo que ocurría anteriormente. Tenemos ejemplos muy claros y muy cercanos, los movimientos sociales que se organizaron, por ejemplo, en temas políticos para el derrocamiento de Yamil Maguad, movimientos sociales que se aglutinaron, movimientos indígenas, obreros, trabajadores, estudiantes, para el derrocamiento en el tema de político de Lucio Gutiérrez, los movimientos sociales que se aglutinaron junto al movimiento indígena para las protestas del 2019, del 2022, en búsqueda de mejores condiciones de vida y económicas para nuestro país, etcétera, ¿no? Entonces, vean ustedes, por un lado, tenemos el movimiento religioso que tiene claramente articulado en la sociedad un concepto subjetivo, filosófico, teológico, y por otro lado tenemos, por supuesto, movimientos sociales que se van articulando, que se van configurando en función de propuestas que seguramente tienen una configuración de características coyunturales, es decir, que se van configurando en función de demandas que tiene la sociedad.
Ya en el desarrollo de la agenda del día de hoy, decir que el movimiento social ha tenido y ha generado un impacto duradero en la vida cotidiana de la población. El pilar fundamental de la identidad nacional es justamente el movimiento religioso, es la religión. En nuestro país, no quiero entrar en detalles, no quiero iniciar un debate teológico con ustedes, hay una libertad, por supuesto, establecida en nuestro país de que puede la población, puede cualquier ecuatoriano tener una libertad de creer en algún aspecto subjetivo religioso con total libertad, pero sí ha atravesado la historia del Ecuador. Hace pocos días, y hoy acá en Salinas de Bolívar, por ejemplo, en Simiatu, son parroquias del Cantón Guaranda, en la provincia de Bolívar, para quienes no son de acá, una fiesta muy tradicional, que es la fiesta de Reyes, que tiene una connotación religiosa, así como la tuvo la que acabamos de pasar, que es el de la Natividad, es la fiesta de la Navidad, que no solamente es reunirse en familia, comer una cena, o entregarnos regalos. Por cierto, estoy esperando los de ustedes, no me han dado ni un regalo al pobre profesor de Realidad Nacional, de manera de broma, por supuesto, pero que tiene una raíz religiosa importantísima. Todos los católicos celebramos el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, quien vino justamente en un proceso de quienes han leído las Escrituras y leen profundamente la Biblia, que es el documento que nos lleva a justamente reflexionar dentro de lo que significa el catolicismo, cada uno de los preceptos que han históricamente construido esta religión. Creo yo la fiesta, si no la más importante, una de las más importantes dentro de esta religión. Y este impacto es duradero en la vida cotidiana de los ecuatorianos. Hoy, hace pocos momentos, concluía clases con sus compañeros de otra carrera, y mientras estaba en estas clases eh, empecemos un debate con ustedes, las ventajas y desventajas que tiene la virtualidad, pero yo preferiría estar con ustedes en una aula de clases, sinceramente. eh, Pasaban acá, cercana a mi domicilio, todavía la banda de músico con ciertas comunidades de acá del sector de Guaranda que trasladan a sus figuras de niño Dios hacia la iglesia a celebrar una misa y bendecir, por supuesto, no la figura, sino el nacimiento de Jesús. Entonces, vean ustedes cómo va marcando ha ido marcando con un impacto importantísimo la celebración de una fiesta como la Natividad, y esto muestra una identidad nacional. En Pídaro están también festejando la Diablada de Pídaro, perdón el término festejo, quienes son de allá realmente conocen y saben que es un patrimonio intangible que tiene nuestro país, esta celebración, pero que tiene raíces religiosas. Y tiene raíces religiosas en función de que va mostrándonos a nosotros que dentro del proceso de mestizaje, después de el descubrimiento de América, después de la colonización, después de la evangelización, se fueron confluyendo fiestas que nuestros pueblos y nacionalidades tenían acá en nuestro país con la religión. Y esto ha ido marcando nuestra identidad y es un pilar fundamental de los ecuatorianos, como la religión católica ha ido determinando que es un proceso de construcción de la identidad nacional. Entonces, por hablar del catolicismo, por supuesto, ustedes tienen una tarea que realizarlo hasta el próximo día miércoles, en donde quiero que se muestre también cómo la incorporación de otros movimientos religiosos, de otras religiones, de otros movimientos sociales en nuestro país, ha ido determinando, por supuesto, estas características de construcción de un Estado ecuatoriano. Por otro lado, tenemos a los movimientos sociales, para no hacer una fanesca, ¿no? Saquemos al movimiento religioso, por eso digo que hay que configurar el próximo semestre de distinta manera esta característica de tener un movimiento religioso por un lado y de tener los movimientos sociales por otro, ¿no? Entonces decía yo que estos movimientos sociales desempeñan un papel crucial y históricamente lo han hecho por la lucha de la justicia y la igualdad en el Ecuador. Ese es el precepto, esa es la idea de su configuración, esa es la idea de su creación, ¿no?
de que como un movimiento social va generando esa posibilidad de aglutinar a un gran segmento de la población ecuatoriana en búsqueda de aquello que en un momento fue un proceso de exclusión, fue un proceso de lucha constante frente a escenarios en los cuales claramente no era la mejor decisión de características políticas, la mejor decisión de características económicas y provocaba justamente el aglutinar a fuerzas de la sociedad ecuatoriana o mundial en búsqueda de que se tomen otros correctivos. Y uno de los movimientos sociales más importantes aquí en nuestro país de características étnicas es, por supuesto, el movimiento indígena, una de las fuerzas más importantes y que ha aglutinado, por supuesto, y que ha tenido un impacto evidente en la sociedad ecuatoriana es la organización social de los obreros, de los trabajadores, de los campesinos. Algo que ha perdido fuerza últimamente, y por hablar de los últimos 10, 15 años, es el movimiento estudiantil. Era históricamente importante como estudiantes como ustedes de las universidades ecuatorianas. Yo, por supuesto, también era estudiante y miembro de estos movimientos universitarios que en búsqueda de recursos, sobre todo en la universidad pública, que vayan a generar procesos de construcción de infraestructura, que vayan a generar procesos de búsqueda de mejoramiento continuo de la calidad de la educación, se generaban escenarios, por supuesto, de salir a las calles, de reclamar a las autoridades de turno, presidente, ministro de Educación u otros quienes estuvieran en la función determinada, procesos de trasladarse el escenario a que eso pueda ocurrir en un futuro inmediato para mejorar las condiciones educativas, por ejemplo. Eh, Hoy estamos en un proceso de nuevamente buscar el escenario de regresar a una educación superior como fue en Córdoba en 1917, una manifestación social de los argentinos que fue trasladado hacia toda Latinoamérica, que fue una muestra a nivel mundial de que hay una sociedad que quiere que sus hijos, que sus hermanos, que uno mismo tenga la posibilidad de estudiar la universidad libremente y gratuitamente, que el Estado sea quien garantice la educación pública y que ésta sea de calidad, que sea abierta, que sea libre. Y eso todavía existe. Pero hoy en el Ecuador ustedes no pueden estudiar la carrera que quieren, no pueden estudiar en una universidad pública que esté muy cercana a su población, sino que hoy existe un proceso que se está volviendo o se quiere volver a ese escenario para que se pueda estudiar la carrera, que uno tiene la vocación, que tiene la ilusión con la familia de que se estudie y muy cercana a la población donde nosotros vivimos. Y tenemos que regresar a aquello, regresar a que se estructure un movimiento social de estudiantes universitarios de la población ecuatoriana que empuje para que vuelva la educación pública totalmente gratuita y libre, porque lo contrario, estamos viendo de que si es que existen 400.000 en población, estudiantes, bachilleres que han concluido la educación secundaria, los cupos para la Universidad Ecuatoriana solamente son de 150, de 180.000. ¿Y qué pasa con el resto de la población de bachilleres, de jóvenes? Tienen que apiarse de esa posibilidad, tienen que viajar a la Argentina porque ahí todavía existe la educación pública y con la posibilidad lamentable de que hay un presidente denominado libertario que dice que no, que los estudiantes extranjeros ya tienen que pagar un arancel por estudiar en este país. Entonces vean ustedes las complicaciones que se tiene cuando emergen necesidades nuevas de la población del Ecuador, en cualquier sector del mundo, y existe una impasividad de la sociedad para reivindicar estos derechos que históricamente fueron conquistados. Y en su momento, cuando se planteó aquí en el Ecuador la posibilidad de que se planifique la educación superior, fue el consignar derechos que se tenía históricamente ganados de una universidad libre, de una universidad gratuita y que ustedes, si hoy no querían estudiar comunicación y querían estudiar derecho, medicina, lo puedan hacer. Pero los movimientos sociales estaban realmente atomizados. Estaban en aquel momento realmente
en un letargo que no pudieron reaccionar a lo que hoy vemos las consecuencias que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, el movimiento social, para volver a la idea central con estos ejemplos que quiero enunciarlos, pueden estar de acuerdo o no, pero que sin embargo muestran cómo han desempeñado un papel crucial en la lucha por la justicia y la igualdad en nuestro país. Han configurado un escenario de impacto en distintos aspectos de la sociedad y lo van a seguir haciendo, en la medida en la cual entendamos que solamente la unidad puede llevarnos a esos escenarios. Cuando nosotros ponemos este tema de la religión y la política, es justamente el entender de que ha existido una relación. Ha existido una relación entre religión, entre política, y por supuesto es un tema de controversia y debate en el Ecuador. Nosotros somos académicos, ustedes estudiantes de una universidad pública, yo soy profesor de una universidad pública, y estos temas no son tabú, tienen que tomárselos desde el análisis de la academia. Y cómo el papel de estas instituciones religiosas en la esfera pública ha generado tensiones y desafíos. Revisen ustedes la historia del Estado ecuatoriano, creado y fundado en 1830 como tal. Ustedes ya saben la historia, fuimos parte de la Gran Colombia, fuimos parte, por supuesto, de un modelo político-administrativo de la colonia española, siendo una Real Audiencia de Quito. Eh, Anteriormente a la conquista eran pueblos de nacionalidades indígenas que estaban configurados y diseminados en todo el territorio, pero a partir de 1830, digo, ha existido una tensa relación entre religión y política. Uno de los exponentes más importantes en estas relaciones es justamente Gabriel García Moreno, la famosa Carta Negra, en donde a partir de la Constitución y con el apoyo de la Iglesia Católica iba configurando un escenario de un proceso histórico de eh, eh, un plan, por supuesto, conjunto entre la Iglesia y el Estado ecuatoriano. Tuvo que darse la famosa Revolución Liberal en el 5 de junio con Eloy Alfaro a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX para que se cambie esa perspectiva que se tenía de trabajo conjunto entre la religión y las instituciones católicas con el Estado ecuatoriano, con la Revolución Liberal, establecer un Estado laico, romper aquellas prerrogativas que tenía la iglesia en aquel momento y determinar otro rumbo. Pero sin embargo, la religión siempre ha estado atravesando la esfera pública y está atravesando tensiones y está estableciendo desafíos porque claramente la religión dentro de sus preceptos, no solamente la católica, sino otros, tiene incorporación dentro de lo que es la vida política. Yo conozco pastores, por ejemplo, de la religión evangélica que participan de procesos electorales democráticos, han ganado escaños dentro de los órganos legislativos cantonales, han sido autoridades provinciales, tienen búsqueda en la Asamblea Nacional también de espacios. Entonces, estamos viendo de que la religión también tiene sus representantes dentro de la vida política, dentro del proceso democrático que tiene instituido nuestro país para la elección de sus autoridades. Y esto genera, por supuesto, controversia porque se traslada a los preceptos religiosos hacia la vida pública y hacia las decisiones. Y viceversa, también en la vida pública, en la vida política, también tiene injerencia sobre estas instituciones religiosas para conculcar espacios que puedan tener estas instituciones religiosas dentro de la vida política. Entonces, esta tensa controversia con el ejemplo de Gabriel García Moreno, uno de los mayores exponentes de la incorporación de la religión en la política, conjuntamente con Eloy Alfaro, muestran esta tensa relación, este debate que determina qué alcances, qué límites debe tener lo uno y qué alcances debe tener lo otro. Es muy complejo hacerlo, por supuesto, porque entendemos y sabemos que la religión también es una muestra de cómo la cuestión teológica, la cuestión filosófica es parte de los seres humanos
y en la búsqueda constante de determinar cuestiones morales, cuestiones éticas, cuestiones religiosas que hagan de nosotros mejores hombres, mejores mujeres, también se traslada al ejercicio público, al ejercicio de la política, con ese escenario de búsqueda constante de mejores condiciones hacia nuestros semejantes, con búsqueda de mejores condiciones para nuestras colectividades. Entonces, lo uno y lo otro no está contrapuesto, creo que van por la misma línea. Es más, creo yo que si es que nosotros, al ser buenos católicos, al ser buenos musulmanes, al ser buenos judíos, al ser buenos evangélicos y tienen preceptos que contribuyen a la calidad humana, individual y colectiva, creo yo que también puede, por supuesto, determinar no tensiones, no desafíos, sino que pueda ayudar y contribuir en el ejercicio de lo que significa la esfera pública. Acá en nuestro país no existe estas religiones fundamentalistas que lamentablemente vemos en otras latitudes en donde eh, existen procesos de eh, lucha por territorios, lucha por poder político de estos territorios y vemos que lamentablemente llegan a desarrollarse guerras fratricidas entre pueblos hermanos y esto, gracias a Dios, en nuestro país no ha ocurrido. Cuando nosotros analizamos la educación, vemos justamente que estos movimientos religiosos, estos movimientos sociales, eh, han emergido con la posibilidad de generar un cambio en la sociedad ecuatoriana. Y al cambiar la sociedad ecuatoriana hablamos, y siempre lo voy a decir, las sociedades, los países, los estados tienen una característica de que sus procesos de desarrollo, sus niveles, están establecidos por la educación. Ustedes probablemente fueron partícipes de una evaluación que por sus siglas en inglés se llama PISA. Es una evaluación que se hace a todos los miembros de la OECD o que quieren ser partícipes de esta iniciativa. No es gubernamental, es una organización no gubernamental allá en Europa que genera procesos eh, educativos de evaluación. Se evalúa a los bachilleres o a quienes van a ser bachilleres, a aquellos que tienen 16, 17 años en el mundo entero, en estos países, en lengua, en matemática y en ciencias, para ver cómo está su nivel educativo. Y digo que la educación da el techo del desarrollo y lamentablemente muestra justamente que la educación en nuestro país tiene que mejorar. Muy malos en lengua, sabemos leer, sí, pero un analfabetismo técnico es lo que leemos, no entendemos nada. En matemáticas estamos por debajo del promedio. En ciencias no sabemos o no tenemos los conceptos básicos previos que nos permitan desarrollar eh, justamente cuestiones lógicas. Y muestra que la educación tiene que ver también con la influencia de la religión. Históricamente, las primeras universidades, las primeras instituciones educativas primarias y secundarias en América Latina, con este proceso de evangelización, fueron fundadas justamente por estas congregaciones religiosas. Y vemos que universidades actualmente también en el ranking y en la evaluación tienen una muy buena educación. Instituciones educativas primarias o secundarias circunscritas o administradas por instituciones religiosas tienen una muy buena educación. ¿Y por qué si en estas características de la religión que administran instituciones educativas no podemos emular en la generación de profesionales, de bachilleres, de niños que tengan un nivel educativo como la tienen estas instituciones religiosas? Seguramente es porque tenemos aún esas disputas lamentables de características filosóficas, teológicas, que no caben dentro de lo que significa el mejoramiento de la educación en un país. Y estos movimientos religiosos, por supuesto, en el sistema educativo han dejado una huella. Varios presidentes, varios profesionales muy reconocidos han provenido de instituciones educativas religiosas.
nivel inferior, medio y superior. Los movimientos sociales también dejan una huella significativa porque han provocado, por ejemplo, que tenga universidad la provincia de Bolívar. Esta universidad fue construida, fue creada hace 34 años, vamos a cumplir 35 años ya, de su fundación, de su creación, a partir de una configuración de un movimiento social bolivarense que veía con buenos ojos la posibilidad de que se vaya creando. Permítame un momentito, por favor. Perdón, de que se vaya creando la conciencia en nuestro país de que justamente el desarrollo se va dando a partir de que eh, pueda existir educación superior en una provincia. Si vemos los indicadores económicos, es una de las más pobres. Si vemos los indicadores de desarrollo humano o indicadores multilaterales, servicios públicos, educación, salud, otros son las más deprimidas del país. Y tener educación superior es, creo yo, y fue una visión que se tuvo de cómo generar procesos de desarrollo propios, endógenos, acá en la provincia de Bolívar, a partir de justamente el conocimiento y la educación. Entonces, vean ustedes el impacto en la educación de tener un movimiento social claramente identificado en Bolívar que provocó y dijo una de las mejores obras que puede hacer el Estado ecuatoriano, más allá de infraestructura de vías, infraestructura de servicios públicos y otros, es crear una universidad y permitir que los bolivarenses y quienes no tengan la posibilidad en otras regiones cercanas estudiar, es uno, creo yo, de los principales ejes que deben tener en la creación de generaciones de profesionales que vayan buscando soluciones a los problemas que tiene la sociedad bolivarense y la sociedad ecuatoriana. El transmitir valores. Entonces, vean ustedes el impacto en la educación que tiene la configuración de movimientos sociales y movimientos religiosos en la educación. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de entender de que hay desafíos actuales, por supuesto. ¿Y cuáles son los desafíos actuales que se tienen? Los desafíos actuales que se tienen están relacionados con la pluralidad religiosa, ¿no? La pluralidad religiosa es claramente eh, permitido mm, no solamente por el marco constitucional, sino que está permitido por esa posibilidad de entender de que la religión hoy, como no lo era, por ejemplo, cuando en la época de García Moreno, y pueden enfocar si quieren su trabajo bajo estas características, como en un momento determinado el mundo entero y en el Ecuador se trataba estos temas de la religión atravesándolos en el aspecto de la vida diaria de los habitantes de un espacio territorial, pero hoy tiene una pluralidad religiosa. Y el movimiento social ha perdido fuerza, excepto por cuestiones coyunturales. Y esto va impactando en una cohesión social y va impactando en una convivencia pacífica, porque hoy los movimientos sociales son reactivos, se van aglutinando o teniendo un clivaje, una división dentro de la sociedad ecuatoriana baja características en las cuales lo que provoca su conformación es justamente temas específicos, ya no temas generales de análisis de la vida ecuatoriana, sino que son temas específicos que va configurando su cohesión, su clivaje. Por ejemplo, un movimiento social últimamente configurado es el de Yas Unidos. Es tan específico su configuración, claro, tiene un objetivo y un fondo medioambiental, de respeto a la naturaleza y otros, pero fue configurado y me dan su nombre, Yas Unidos, solamente para proponer una consulta popular que terminó ganándola de explotación o no de este sector tan importante en nuestra provincia de Orellana, en el bloque ITT de Yasuní. Y consiguió su objetivo, ya no existe la posibilidad de que pueda provocarse eh, una posibilidad de búsqueda de nuevos escenarios para que pueda luchar por otros temas, ¿no? El tema de la pluralidad religiosa tampoco, o sea, ¿qué dice hoy la religión católica frente al escenario de la inseguridad que vive nuestro país, por ejemplo? Entonces vemos que los desafíos actuales que tienen tanto la religión
cómo los movimientos sociales son mucho más preocupantes y profundos que anteriormente existían. Van emergiendo nuevas necesidades, van emergiendo nuevas cuestiones, movimiento feminista, movimiento ambientalista, ¿qué dice la religión frente a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, entre una disputa territorial y es religiosa entre la religión judía y, por supuesto, el pueblo palestino? ¿Qué están diciendo la religión católica? ¿Qué están diciendo las otras religiones frente a este magnicidio? ¿Qué está diciendo la religión católica frente a la inseguridad que vive en nuestro país? Entonces, hay hoy muchos más desafíos relacionados conjuntamente con el tema de la religión y su pluralidad, con los movimientos sociales que van impactando en una cohesión social y en una convivencia pacífica. Claramente también, así como venimos analizando y segregando la religión, los movimientos sociales en la educación, en la convivencia pacífica, en cuestiones globales y locales, en la cultura. La influencia del movimiento religioso en la cultura es fundamental. Vean ustedes, en nuestro país, hemos analizado en temas anteriores, en unidades anteriores, la diversidad étnica cultural en nuestro país, patrimonio intangible de la nación y es un patrimonio cultural, por supuesto, declarado por la UNESCO a Quito, y gran parte se debe a las edificaciones de características religiosas que tiene Quito. Cuenca tiene claramente una manifestación cultural debido a la influencia de la religión católica en la creación de su infraestructura, en la creación de todo este arte articulado a la religión. Entonces, la religión católica tiene en nuestro país una influencia histórica muy importante que muestra justamente una diversidad cultural en el Ecuador. Han contribuido, como ya he manifestado, en la formación de tradiciones, costumbres, expresiones artísticas únicas. Y los movimientos sociales también se configuran con esa posibilidad de que se vayan generando tradiciones como por ejemplo la del 1 de Mayo, que es aquello que nos traslada a ese escenario de un movimiento social obrero en Estados Unidos que se convocó para trabajar en conjunto con otras organizaciones sociales en búsqueda de justamente mejores condiciones laborales para quienes en aquel momento eh, tenían trabajos que no eran remunerados de acuerdo al número de horas que realizaban, condiciones bastante complejas en las cuales realizaban sus actividades. Entonces estamos viendo de que los movimientos sociales, los movimientos religiosos han tenido una influencia en la cultura de nuestras sociedades ecuatorianas, en la sociedad ecuatoriana, perdón, y en otras sociedades profundas raíces. Y esta transformación social del movimiento religioso, esta transformación social del movimiento, como su nombre mismo lo dice, social, la sociedad, los individuos aglutinándose, uniéndose en función de cambiar la estructura de nuestro país, cambiar la realidad de nuestro país, provocar escenarios en los cuales se busque soluciones conjuntas para procesos de exclusión histórica que han tenido, procesos de exclusión de eh, por supuesto, poblaciones étnicamente distintas van llevándonos a este escenario en el cual claramente el movimiento religioso y el movimiento social han transformado la estructura en nuestro país. ¿Qué desafíos y oportunidades tienen? Los desafíos y oportunidades derivados de los movimientos religiosos, de los movimientos sociales, por supuesto que requieren un enfoque integral. Tenemos que comprender cuál es el impacto que ha tenido y de esta manera abordar efectivamente el desafío futuro que tiene. Porque claramente hay nuevas oportunidades que están emergiendo, hay desafíos que están emergiendo y creo yo que un eje articulador para poder configurar soluciones en este aspecto del grave problema económico que vive nuestro país, que es estructural, este grave problema coyuntural que tiene nuestro país, como es el de la inseguridad, seguramente van a tener mucho que hacer los movimientos sociales y con la contribución de la religión también se lo va a poder lograr.
La evolución histórica es claramente un proceso de un patrón de cambios, ¿no? Mientras los movimientos sociales han ido orientando un camino, mientras los movimientos religiosos han ido orientando un camino, seguramente también vamos a tener la posibilidad de ir generando eh, procesos de moldeado, pongo yo, de la sociedad actual. Siempre la religión ha ido moldeando moral y éticamente a la sociedad, ha ido determinando una hoja de ruta. Los movimientos sociales han estado también para ir incorporando decisiones a quienes los actores toman decisiones en función de necesidades que se van aglutinando. Vea, Yasuní va modificando el propósito que tenía el Estado ecuatoriano de una explotación de un recurso no renovable. Los movimientos feministas van orientando decisiones de características políticas que hoy es obligatorio para las organizaciones que cuando incorporan o inscriben sus listas de candidatos tengan que hacérselo con la consideración, perdón, de género. 50% de las listas tiene que estar configurada y estructurada por mujeres, el 30% por jóvenes. Entonces va moldeando esta configuración de un movimiento religioso, esta configuración de un movimiento social, con la posibilidad de que vaya generando cambios o también que vaya estableciendo continuidades, que vaya no permitiendo de que se cambien aquellos pasos que se han dado en función de resultados que sí han sido eficientes, ¿no? Y la participación ciudadana, más allá de que es una cuestión emergente, política, coyuntural actualmente, es un factor determinante en el alcance, ¿no? El compromiso de la sociedad civil es fundamental para su desarrollo. Si es que los ecuatorianos no nos aglutinamos en función de un movimiento social estudiantil, de un movimiento social obrero, de un movimiento social indígena, en búsqueda de soluciones para la población, bolivarense, para la población ecuatoriana, lamentablemente el alcance de los objetivos que se van planteando no van a ser posibles lograr. Aquí está el ejemplo de la Universidad Estatal de Bolívar, un movimiento social provincial que reclama al Estado ecuatoriano atender a su población, atender a sus jóvenes para que puedan tener educación superior, provocó justamente que hoy podamos tener esta posibilidad, ustedes y yo, de compartir una clase de realidad nacional, una clase en la cual analizamos justamente cómo los movimientos sociales, los movimientos religiosos van moldeando la sociedad y cómo van determinando a partir de una participación ciudadana esta posibilidad de que sean un factor determinante en este compromiso de desarrollo, en este compromiso de la sociedad civil para que podamos nosotros tener esta capacidad de generar un movimiento social, un movimiento que vaya orientándose hacia la consecución de procesos de desarrollo, por supuesto, ¿no? Lo siguiente es el tema de la diversidad religiosa, ¿no? La diversidad religiosa en nuestro país ha enriquecido el panorama espiritual, ha contribuido, por supuesto, en la tolerancia, en el respeto mutuo. Esta diversidad es un reflejo de la pluralidad de la sociedad ecuatoriana y yo no quiero hablar mucho de esto, de la diversidad religiosa, pero sin embargo, creo yo que es importante que hay que permitir a la sociedad eh, de una provincia, a la sociedad de un país, a la sociedad en el mundo entero, que pueda en la parte espiritual, en la parte teológica, filosófica, eh, tener la posibilidad de elegir qué creer y en quién creer, ¿no? Lo que podemos nosotros decir es que no puede ser un factor de disputa territorial, un factor de disputa como estamos viendo con aquellos seguidores fundamentalistas de religiones que ven como el ejercicio de uno de los objetivos de su religión atentar contra la vida de otros seres humanos o atentar contra la vida de otros que tienen una religión distinta a ellos, ¿no? La transformación cultural es fundamental porque está impulsada por movimientos religiosos, está impulsada por movimientos sociales y esto provoca a lo que hoy en nuestro país tenemos como una sociedad diversa. Tenemos una sociedad dinámica, una sociedad que busca transformarse
hacia prácticas, costumbres que han sido cotidianas, pero que sin embargo nos lleva a buscar mejores condiciones de vida. ¿Qué desafíos futuros tienen? Bueno, creemos que está relacionado con, sobre todo, los movimientos sociales en la parte religiosa, cada una de las instituciones religiosas, y tendrá su propia estrategia, tendrá su propia capacidad de ir entregando su mensaje para que la población pueda creer o ser parte de estas instituciones, pero yo creo que los movimientos sociales tienen un desafío emergente de actuación proactiva. Es decir, es crucial que se empiece a pensar y anticipar temas y abordar temas, no solamente de manera reactiva, sino proponer soluciones, porque el día de mañana se configurará un movimiento probablemente social de obreros, probablemente feminista, probablemente ambientalista y todas las listas en función de una decisión que se va tomando. No, yo creo que los movimientos sociales son los que tienen que ir marcando la hoja de ruta para que pueda irse determinando hacia dónde quiere ir Ecuador, hacia dónde quiere ir la provincia de Bolívar, hacia dónde quiere ir Guaranda y todas nuestras comunidades. Porque estamos acostumbrados de manera reactiva a que cuando se toma una decisión, hoy tenemos una consulta popular que asistir los ecuatorianos en marzo y recién estamos viendo qué preguntas son las que nos están planteando. ¿Y por qué nosotros, antes de que el presidente envíe a la Corte Constitucional estas preguntas que tienen que ser resueltas y contestadas por nosotros, no dijimos, vea, presidente, pregunte esto que realmente quiere el pueblo ecuatoriano, que existan cambios, que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se elimine el Consejo de la Judicatura, es decir, que se tomen cambios estructurales al Estado ecuatoriano en función de mejorar la calidad de vida de la población con la modificación de estas instituciones que no dan resultado en la práctica. Entonces, el desafío futuro de movimientos, sobre todo los sociales, no me quiero meter en movimientos religiosos, yo tengo mi religión, creo y soy partícipe de una institución, por supuesto religiosa, pero es crucial tocar el tema de los movimientos sociales más que nada. Una reflexión final, por supuesto, ya hemos hecho un análisis de cómo los movimientos religiosos y sociales en nuestro país han impactado en nuestra sociedad, cómo esta reflexión final invita a considerar históricamente cómo han transformado estos movimientos a nuestro país, cómo lo están haciendo y cómo lo podemos hacer. Entonces, la reflexión final a futuro es que continuarán transformando los movimientos sociales por un lado y el religioso el futuro de nuestro país. En conclusión, para ir cerrando ya esta parte de la explicación del tema del día de hoy, los movimientos religiosos y sociales han dejado una huella indeleble en nuestro país, en su sociedad, generando un impacto significativo en su evolución histórica y en nuestra identidad cultural. ¿Cómo transformar continuamente estos movimientos sociales, religiosos y cómo se va a continuar moldeando el panorama social y espiritual del país? Dependerá de lo que hagan tanto movimientos religiosos, movimientos sociales y otros actores. Quiero abrir el escenario para preguntas que seguramente puedan tener. Quiero también recordarles que el contacto conmigo es a través del correo electrónico, por supuesto. Eh, Siempre revisar la guía metodológica, siempre realizar las actividades que están propuestas en el entorno virtual. Revisen la rúbrica, hay cuestiones en las cuales probablemente no estemos satisfechos con una evaluación, más bien se me ha dicho por parte de quienes evalúan eh, las actividades del entorno virtual, de que califico, perdón el término, los traslado, lo que me dijeron con corazón de madre, porque no tienen malas calificaciones, pero se está evidenciando cuestiones de, por ejemplo, de estructura gramatical, de estructura en los ensayos, en los cuadros sinópticos, en los diarios de doble quinta entrada, temas ortográficos, eso siempre lo voy a decir. En los organizadores gráficos siempre hay que tener en cuenta cómo la estructura de una idea central se va desagregando en cada uno de los niveles, etcétera, etcétera. Pero estamos acá para aprender, para ir contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje y estamos aquí para mejorar, por supuesto, ¿no? Muchas gracias, así que dejo de compartir la presentación y les abro el escenario
saludando a Ricardo, a Luis, a María, a Mayra, a Luis, Steven, que tienen encendida. Uy, está con otro nombre. Le voy a permitir que cambie el nombre. Lice, lo que Ya. pasa es que no puedo cambiar el Sí nombre, estoy en el puede. Ya le modo de veo, digo, qué usuario. raro ese Luis Steven está con otra persona ahí. Un fuerte abrazo. Les dejo el escenario para que por favor puedan ustedes preguntar. Incorpórense. Ustedes son comunicadores, ya estudiantes. Mañana seguramente van a estar en una radio, en una televisión. Invítenme para analizar estos temas, para proponer otros y eh, hay que debatir esto, los movimientos sociales. Digo yo, el próximo semestre voy a plantear a coordinación que se desagregue, porque por un lado está el movimiento religioso, que tiene claramente objetivos distintos a los que los movimientos sociales han tenido históricamente, ¿no? Así que, Santiago, hola, ¿cómo está? Buenas, también buenos días y con mucho gusto abrimos el escenario. Está abierta la posibilidad de que puedan incorporarse, por favor. Hola, Elizabeth, se le prendió el micrófono. Ay, perdón, Liz, ya la No, apago. tranquila, no, tranquila. Yo pensé que quería participar, así que siga, por favor. Nadie, ¿se anima? Hola Luis, buen día. Por favor, el micrófono es suyo. Gracias, licenciado. Bueno, yo tenía una pequeña inquietud nomás. Ojalá usted me pueda despejar aquello. Ujú. Me creo que el INE en los últimos años, hablemos de los 10 últimos años, tenía cierta, hizo cierta encuesta en el cual indica que en los últimos tiempos sigue siendo el 95% de los ecuatorianos que tenemos inclinación por el regionalismo católico, aún siendo minoría el regionalismo o la religión evangélica. Entonces, no sé si algún dato usted tiene que se haya actualizado, porque estos datos obviamente le estoy hablando ya de una década. Entonces, no sé cómo está ese panorama, licenciado. Sí, con mucho gusto, Luis. Mire, usted está manifestando una cuestión que por primera vez en el 2010, por ejemplo, se dio a conocer el aspecto de la religión. Y la estadística, como usted bien lo dice, esto fue publicado en este censo que se hizo, era de que 8 de cada 10 ecuatorianos tenían una afiliación religiosa y esta era católica. Ustedes pueden en el censo que se hizo en el 2010 y ahora en el 23 también, el estudio en el cual muestra claramente que ocurre esta circunstancia, ¿no? La afiliación religiosa muestra que el 91,95% de la población ecuatoriana tiene una religión, el 80,4% tiene religión católica, el 11,3% evangélica, 1,29% testigos de Jehová y el restante, 6,96 aproximadamente, pertenece a otras religiones. Sí, esta estadística la pueden mostrar ustedes claramente en este estudio que el Instituto Nacional de Estadística y Censos le incorporó en el 2010, en esta muestra que se hizo y también ahora en septiembre del 2023. Claramente es información de características en las cuales determina que acá en nuestro país, dada esta circunstancia histórica, como usted manifiesta y que lo hemos venido viendo en esta clase, la evangelización que se dio por parte de España, quien fue el colonizador de nuestros territorios, se trasladó también a que la mayor parte de la población tenga esta connotación en un 80% de religión católica. Vea usted, podemos hacer un análisis comparado, estimado Luis, de qué es lo que ocurre con otros países, por ejemplo. En Estados Unidos, incluso a nivel constitucional, está establecido el aspecto religioso y ahí tienen una presencia importante del protestantismo. Y esto tiene que ver porque los reyes que en aquel momento del proceso de colonización de Norteamérica, de América del Norte, tenían esta religión y claro,
la población en aquel momento también de Inglaterra, de Gran Bretaña, tenía esta afiliación religiosa. Entonces, sí, lo que usted muestra es que hay un gran porcentaje de la población ecuatoriana que tiene alguna afiliación religiosa. El gran porcentaje, 8 de 10 son, se declaran católicos, el resto, por supuesto, con estas minorías religiosas que determinan en cierta medida la circunstancia reciente que tenemos los ecuatorianos de una práctica común, como fue la Navidad, por ejemplo. Se acerca el tema del carnaval, que si ustedes analizan más allá de la cuestión cultural, de la tradición conjunta entre el pueblo y nacionalidad indígena con el mestizaje español, también tiene connotaciones religiosas. La raíz del carnaval en la Edad Media europea también tiene cuestiones religiosas, decisiones de cómo antes de la Semana Santa, que es una de las fiestas muy importantes también para los católicos, se permitió que se juegue una especie de carnaval en términos de la Edad Media, y ustedes vean los estudios que existen para el efecto de que permitían a la población de que hagan una burla a las autoridades, a sus monarcas, en aquel momento un régimen monárquico, y es un análisis de características históricas, antropológicas, que también tiene raíces religiosas. Entonces, lo que dice Luis, y que puede ser trasladado al trabajo que ustedes tienen que desarrollar, sí, en nuestro país hay un par de estudios que muestran cuál es la afiliación porcentual a las religiones o a los movimientos religiosos que tienen en nuestro país con total libertad, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguien que quiera, por supuesto, participar tanto en los movimientos religiosos, los movimientos sociales? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen? ¿Son parte de uno? ¿Están de acuerdo en que son reactivos? Los movimientos sociales es un término que estoy utilizando, deben ser mucho más proactivos, deben ir marcando la hoja de ruta y no solamente esperar eventos que provoquen su aglutinación, su respuesta, sino como ocurrió acá con el movimiento, digo, provincial en búsqueda de una universidad. Se aglutinaron movimientos de académicos, el pueblo bolivarense y al Estado ecuatoriano, producto de más de 15, 18 años de lucha constante, lograron tener una universidad, fundar una universidad acá en Bolívar. Entonces, ese me parece que debería ser el objetivo de la configuración de un movimiento social, ir marcando una hoja de ruta y no ser eventualmente un movimiento que aglutine fuerzas en función de rechazar alguna decisión que se toma por parte de una autoridad o de otro sector. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna cuestión que se quiera participar? Bueno, si ese no es el caso, nuevamente un feliz día, queridos comunicadores. Ya son comunicadores ustedes. Trasladen por favor a sus familias mi deseo de un venturoso nuevo año. Por supuesto, todos los objetivos académicos y personales y familiares que se cumplan. El agradecimiento siempre por estar aquí presentes en esta clase de manera síncrona todos los días viernes de 9 a 11. Esta clase está siendo grabada, se subirá al entorno virtual. Ahí tienen otros recursos adicionales, tienen una actividad autónoma que desarrollar y con mucho gusto si tienen alguna pregunta, alguna consulta adicional, por correo electrónico también tienen mi número telefónico para que lo puedan hacer. Buenos días, muchas gracias y un fuerte abrazo a todas.